Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos acompañados por un nuevo luchador que accedió al llamado y en esta oportunidad se trata de Eddie Vergara, el hombre de acción. Eddie es un luchador chileno, pero también compite con frecuencia en la escena española y viene de tener una gira de prácticamente un mes en Japón. Entonces, bienvenido Eddie y gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación a ti, que nos conocemos hace bastante tiempo, pero al fin pudimos concretar esta reunión o entrevista. Muchas gracias también por tu tiempo y por participar de este espacio. Estoy seguro que muchos fanáticos, tanto de España como de Latinoamérica y ahora también de Japón, estarán muy gustosos de conocer un poco más de ti, de tu historia. Entonces, quería hacerte unas preguntas y partir desde el inicio. Entonces, ¿podrías contarnos cuándo decidiste convertirte en luchador? Se remonta bien hasta la etapa de la atitudera, yo creo, cuando empecé a ver televisión. Tengo solo un recuerdo previo a eso de muy chico, muy niño, que daban en un canal de televisión, si no me equivoco, la NWA era o WWF. Pero solo tengo el recuerdo de haber visto por primera vez un ring y gente de muchos colores sobre eso. Entonces no me acuerdo, no recuerdo qué federación o empresa era. Y después ya grande, en la época así como escolar, ya empecé a ver WWF en ese tiempo. Y ahí creo que los culpables más que nada fueron los Hardy Boys, tal vez, como ver las luchas de los Hardy. Obviamente tenía otros favoritos, que era, no sé, Stone Cold, siempre me gustó mucho. Y después ya me empecé como a introducir un poquito más en el mundo y de ahí Eddie Guerrero, ya empecé como a entender un poco más lo que me iba a gustar más a mí en la lucha libre. Fue por ahí, pues yo creo como en la adolescencia cuando decidí empezar a buscar. Y ahí fue donde empecé a tomar decisiones también, porque si bien había como lugares donde gente te enseñaba, yo era mucho más selectivo y como que esperé bastante tiempo para poder dar el paso de decidir empezar a entrenar lucha libre. Pero fue, sí, en la adolescencia. Perfecto, gracias por compartirlo. Ahora, tú eres de Chile, empezaste tu carrera por allá y mucha gente quizás no sabe, pero Chile es uno de los puntos más grandes a nivel Sudamérica. Hay una gran cantidad de organizaciones, asociaciones que promueven o en las cuales se practica y realizan shows en torno a la lucha libre. Entonces, ¿qué podrías contarnos sobre este inicio de tu carrera? Ahora que también mencionas un poco de que fuiste un poco selectivo, no quisiste todavía empezar, digamos, de golpe, sino como que te lo pensaste un poco. Cuando empecé a ver WWE, me di cuenta que cuál era como el estilo de ellos y como que eso es realmente lo que me gustaba a mí. Y en Chile en esa época todo lo que se hacía era desde otra perspectiva, medio imitando lo que se veía en ese tiempo en WWE, pero de una manera muy artesanal, muy poco como profesional. Era muy amateur. Entonces como que lo que yo veía, que eran agrupaciones o grupos que hacían show, lo que yo veía no me gustaba nada, porque a mí realmente lo que me gustaba, ahí empecé a entender, era como el estilo americano, hasta que se dio la gran oportunidad de que justo cuando yo di el paso a entrenar lucha libre, te estoy diciendo como a la misma semana, fue a Chile Eddie Sharkey. Y Eddie Sharkey es uno de los entrenadores como más connotados de varios luchadores que han tenido mucho éxito así, pero en mucho tiempo. O sea, creo que uno de los últimos fue uno de los Wyatt, era uno del el calvo de barba roja. Ese fue uno de los últimos que logró entrenar Eddie Sharkey. Pero estoy hablando que de los primeros fue Jesse de Body Ventura. O sea, era un caballero, un señor que tenía muchos años, desde, no sé, los 40, que los años 40 estaba luchando, entonces tenía mucha experiencia y tuve la suerte de poder aprender el estilo americano, que era el estilo que me gustaba a mí, desde cero. Y eso creo que me dio una ventaja grande en relación al resto, que el resto ya había hecho cosas o había tratado de hacer cosas, pero desde otra como enseñanza. Y yo empecé desde el principio como a aprender el estilo americano y de ahí fue como mi carta de presentación y traté también de inmediato de empezar como a promocionar un poco lo que era el trabajo, no solo lo que tiene que ver con el show, sino que con la disciplina, con cómo se prepara, con cómo se entrena, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, al principio hubieron hartos retractores o detractores que no estaban de acuerdo y costó un poco, pero ahora yo creo que lo bueno es que ya se logró establecer un poco como las bases
y por eso creo también que en Chile ahora se está llevando un muy buen nivel de lucha, o sea, creo que a nivel de luchadores hay muy buenos luchadores. Eso ha hecho que organizaciones crezcan un poco más, y que incluso algunas de esas organizaciones hayan por momentos transformados en empresas o que ahora hayan un par de empresas o una empresa. Te dedicas o bueno, has tenido participación en diferentes proyectos audiovisuales como Doble de Acción, Doble de Riesgo. ¿Cómo nace esta pasión? Paralelo a la lucha libre, yo creo que son dos cosas que van muy unidas de la mano porque, así como te decía, ese pequeño recuerdo que tengo de ese ring, los recuerdos también vienen a mí cuando veía las películas de Jackie Chan y me iba al patio a romper tablas, a saltar por los árboles y todo. Entonces como que estaba muy de la mano. Y si bien empecé a dar el paso primero por la lucha libre, también tuve la suerte de que en ese mismo momento, eh, como al año de que yo ya estaba entrenando y que me había hecho como un poco ya el grupo y me había hecho un poquito el nombre como de novato, eh, se dio la oportunidad de empezar a trabajar con el equipo en esa época de Marcos Saror. Marcos Saror, para la gente que no lo conoce, es el último villano de la película de John Wick, es el villano como principal, el que pelea más veces con John Wick en la última, en la edición 4. Él es chileno y él estaba preparando había hecho ya una película y estaba preparando su segunda película. Y ahí como que se me unieron los mundos, se abrió la oportunidad porque yo ya tenía compañeros y profesores que estaban trabajando con él y ahí me dijeron que por mis habilidades en la lucha libre podría tener cierta como ventaja con lo que tenía que ver con el mundo stand, porque si bien se parecen, no es exactamente lo mismo. Entonces ahí como que, si bien siempre lo había como tenido en el imaginario, nunca lo había como bajado, aterrizado, y cuando se dio la oportunidad lo entendí, lo vi y como que me hizo mucho sentido, dije, esto también me gusta demasiado y quiero llevarlo de la manera más profesional también, y ahí también empezó una búsqueda, bueno, que terminó con irme a Australia a certificarme como en la Academia de Australia y después ir a Estados Unidos también, donde pude luchar también en Estados Unidos, pero también fui a hacer otros cursos de doble de acción. Entonces como que van muy de la mano ambos mundos, crecieron y se desarrollaron bastante al paralelo. De hecho, hay ciertos, como tú, luchadores que han tenido participaciones en proyectos audiovisuales, cinematográficos, cumpliendo esta función, ¿no? de Stoneman. Algunos también siguen haciendo carrera en paralelo, porque, digamos, Sí. como luchador independiente es difícil sobrevivir solo de ese rubro, de ese trabajo. Entonces, qué bueno saber que lo disfrutas y también conocer un poco de esta aventura, ¿no? El ir a certificarte tanto a Australia como a Estados Unidos, también un poco conectar con la lucha libre por allá. Ahora, actualmente tú estás en España, digamos, parte de tu vida, el migrar allá, actualmente trabajas ahí y has podido tener también trabajos o experiencias en torno a la lucha libre, como a lo que te dedicas también, que es ser un stuntman. Entonces, quiero abordar estas dos partes de tu vida y de tu carrera en este caso. Entonces, comenzamos por la lucha libre. ¿Cómo fue este primer contacto con la lucha libre española? Bueno, en 2018 fue la primera vez que vine a Barcelona. Ahí ya, sí, ya había debutado en Estados Unidos y en Australia, no, en Australia todavía no. Y aproveché estando acá en España, obviamente vine a luchar acá. Acá, bueno, está, además, no sé si lo sabes, pero Santiago Sangriento en Chile, porque Santiago Sangriento es chileno también. Santiago Sangriento fue mi profesor en Chile y al poco tiempo él después migró a España. Entonces, el 2018 cuando vine, obviamente nos juntamos y ya habíamos conversado de cuáles eran las empresas y todas las posibilidades. Finalmente se cerró con Riot en ese tiempo. Riot, se cerraron 2 fechas y además se me llevó a otra fecha en Italia. Así que tuve esas 3 participaciones. Ese fue el primer acercamiento acá. Después cuando volví, me refiero cuando volví a Chile, ahí, bueno, seguí con mi vida y después cuando ya decidí como migrar, fue como poner, ok, todas las posibilidades sobre la mesa y ver cuál era la opción mejor. Mi primera opción no fue España, pero por cosas del destino al final como que mi primera opción, que había sido como Australia, se complicó un poco más, así que terminé porque definitivamente sí mi opción era no seguir en Chile, sino que seguir desarrollándome en otro lugar.
Y ahí finalmente llegué a España, como ya había venido el 2018 y aparte de por otras áreas y por otras cosas también tengo más gente acá, amiga, eh, ya ahí me vine definitivamente. Entonces, ahora ya específicamente sobre el periodo en el que ya te encuentras Ahora, viviendo en España, ¿cómo ha sido compaginar, ¿no? Estas dos partes de tu vida profesional, ¿no? La lucha libre y el ser Stoneman, porque de hecho que va a haber proyectos que van a solaparse en cuanto a horarios y ese tipo de cosas con algún evento o algún show. Entonces, ¿cómo ha sido eso? sí, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con Stand, Mundo Stand, desde que emigré, siento que ha sido mucho más fácil poder eh, ahondar en el mundo de lucha libre, porque el mundo profesional Stand acá ya está muy establecido, a diferencia del mundo de la lucha libre que está en desarrollo. Acá el mundo del cine y de lo audiovisual está desarrollado de manera profesional hace mucho tiempo, entonces ya está bastante establecido y tiene estos núcleos como ya casi cerrados o sellados. Entonces, por ejemplo, en el caso de trabajos audiovisuales, yo he estado colaborando en escenas de acción o cortos de acción, etcétera, pero, por ejemplo, no han salido como proyectos audiovisuales de manera profesional, sino que solamente han sido colaboraciones que he estado haciendo hasta el momento. No así en el caso de la lucha libre, que en el caso de la lucha libre ya se han concretado fechas reales, profesionales, así como tiene que ser. Entonces, en el caso del mundo stand, ha sido un poquito más lento, el que fue precisamente al revés de lo que ocurría en mi vida en Chile. En mi vida en Chile, mi trabajo toda la semana 24/7 era ser doble de acción o coordinador de acción o actor de acción o todo lo que tuviera que ver con acción. Y paralelo a eso yo desarrollaba mis otras disciplinas, que era la lucha libre y aparte el circo. Entonces como que lo podía complementar, pero en Chile mi trabajo día a día era el mundo stand. Acá, obviamente, llegando acá, bueno, uno como migra tiene que entender que parte desde abajo, desde cero, y me he presentado como con todos los cabecillas o con todos los directores y coordinadores de acá, me conocen, hay muy buena onda, etcétera. Pero hasta el momento todavía no hemos podido concretar ningún como trabajo como sí, eh, con por ejemplo la academia más grande que existe acá, que es In Extremis, que es una de las academias más grandes del mundo, con unas instalaciones increíbles y que tienen bastante filmaciones, bastantes producciones. Eh, Conozco a la gente, conozco a muchos alumnos, hemos trabajado, o sea, hemos colaborado en proyectos juntos con los alumnos. Hay muy buena onda, pero espero que en el futuro se consoliden como ya de manera más profesional proyectos y cosas así. Si no, como que obviamente uno sigue como desarrollando desde el lado de uno y ahí también te vaya haciendo como tu propio núcleo, tu propia gente, etc. Ahora, en el plano de la lucha libre te hemos visto participar en diferentes organizaciones o asociaciones por acá. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar para cada una de estas? Algunas, digamos, lastimosamente ya no están todavía en actividad, pero tú pudiste participar y dejaste tu huella. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? El proceso fue, bueno, cuando yo vine en el 2018 yo me di cuenta que a diferencia de Chile, en Chile ya estábamos más adelante en términos profesionales, o sea, como que había crecido en volumen y en calidad la lucha libre en Chile. Entonces cuando yo llegué en 2018 yo vi que estaba bastante estancada, había pocas agrupaciones, había poco nivel luchístico, entonces como que dije, me esperaba que fuera más grande, pero estaba creciendo y se estaban haciendo cosas. Cuando volví, Chile había crecido más, entonces dije, me imaginaba, o igual yo seguía en contacto con todo, así que también me lo esperaba un poco, todavía estaba un poco más atrás, pero creo que, no sé si coincidentemente, pero de que llegué yo acá, que fue el 2022, que llevo viviendo acá en Barcelona, ha pasado mucho con la lucha libre española, o sea, como que ha crecido en volumen, o sea, la cantidad de agrupaciones que yo estoy viendo ahora en Instagram que están haciendo, no sé, en Cantabria, en Aragón, etcétera, son muchas más de las que yo veía cuando yo estaba en Chile. Eso obviamente no quiere decir que la calidad crezca, pero sí el volumen de alguna manera empuja también a que la calidad crezca. Evidentemente la calidad también ha subido, hay muchos más luchadores talentosos. También creo que es un paso súper importante también a que mientras no sea como de una manera profesional y donde no haya un contrato, que es en la mayoría de los países,
no tiene que haber esta enemistad o rivalidad o sectarismo de las agrupaciones. Y eso era algo que cuando yo llegué ocurría, o sea, todavía existía y en Chile existió por mucho tiempo. Y uno de los grandes saltos que ocurrieron para que la lucha libre en Chile se desarrollara fue precisamente desbloquear eso y que un luchador, o sea, en el caso de las escuelas, si un luchador está pagando por ir a entrenar, no tienen el derecho a prohibirle que vaya a luchar a otro lado si es que en ese otro lado le van a pagar, o etcétera. O sea, creo que es un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo desde adentro de las, por ahora, organizaciones, porque te digo, ese tipo de conductas tiene que ver solo con organizaciones. Si es una empresa, ya trabaja de una manera completamente diferente, tú tienes un contrato, tienes compromisos, etcétera, etcétera, y eso está en un papel. La lucha libre en muchas partes y en muchos niveles se mueve de otra manera, o sea, con contratos, etcétera, pero que eso no contamine como el espíritu de la lucha, que finalmente es que mejore, sobre todo en la escena. Y esa fue una de las maneras más importantes que tuvimos en Chile de poder desbloquear, y ahí sí como que yo peleé bastante para, como te digo, siempre como en este afán de mejorar el nivel. También uno se gana enemigos que no están de acuerdo al principio, pero que después cuando empiezan a ver los resultados, o sea, si un luchador bueno va a luchar a otra agrupación donde no hay tantos luchadores buenos, esos luchadores que no son tan buenos se van a nutrir de ese luchador bueno y van a evidentemente ir subiendo el nivel, y si eso se va multiplicando, va a ir subiendo el nivel evidentemente. Valoro mucho tu reflexión. Yo coincido plenamente en eso. Creo que el sectarismo, digamos, complica el crecimiento colectivo. La mejor forma de crecer es sumando los esfuerzos de todos. Entonces sí es verdad que al igual que en Chile o en España o en otros países, hemos visto que ha habido este bloqueo, por así decirlo, como mencionas, ¿no? De que algún talento no puede participar en otras organizaciones porque es tratado como talento local de una cierta organización, pero como tú bien mencionas y en muchos otros rubros laborales, o sea, si no hay un contrato de exclusividad de por medio que, digamos, al talento le dé las condiciones o los beneficios como para poder restringirle participar en otros lados, tú no le puedes restringir. Justo en también me parece bien interesante lo que mencionas, ¿no? Como yo también lo he podido ver de cerca, el crecimiento en estos últimos 3, 4 años. Es bien curioso, ¿no? Porque hasta antes de la pandemia, digamos que España y otros países estaban como que en un punto fuerte. Creo que la escena europea estaba en un buen momento, poco antes del inicio de NXT UK. Y curiosamente España ha sido uno de los países, al igual que Francia, que han crecido un montón luego de, primero, el cierre de NXT UK y luego de este repotenciamiento post-pandémico, donde ha habido bastante interés, sobre todo de parte de empresas japonesas, organizaciones japonesas al territorio europeo. Estamos viendo muchos luchadores de diferentes países europeos ir de giras, ya sea por un mes, 3 meses, incluso algunos están yendo por estancias largas. Entonces, Nos encontramos con Nightshade allá, quedé loco. Cuando estuve en Japón me encontré con Nightshade y quedé así como que ya pudimos ves, compartir con ella. claro, o sea, es alguien que tú ves 6 veces mínimo al año acá en Casinet y te lo encuentras allá en Japón. O sea, así de loco. De hecho, lo último que había visto de ella en redes era que estaba en Casinet, que había luchado en RCW, y como a los 2 días la veo sobre el ring donde entrenábamos nosotros y le digo, espérate, ¿qué? Porque ninguno de los dos sabía que íbamos a estar allá. Así. Fue una sorpresa súper buena. Sí, es lo loco también un poco de la vida independiente, que el talento, sobre todo, o sea, la persona cuando tiene mucho talento y tiene, digamos, trabaja bien y tiene el respeto de las organizaciones de fuera, o sea, se va a mover por todo el mundo. O sea, tú hoy día estás, así como estás hoy día en Barcelona, mañana puedes estar en Londres, pasado o en 2 días ya estás en Tokio y luego te vas a Estados No, Unidos, es loquísimo. la lucha libre es maravillosa porque imagínate, o sea, una de las sorpresas que tuve fue encontrarme con Nightshade, que nos habíamos conocido el año pasado o antepasado en uno de los shows de RCW, pero también me encontré con Akari. Akari es otra luchadora chilena que vive en Japón hace un montón de tiempo. Habíamos tratado de concretar, juntarnos, pero por los horarios y bueno, Tokio es enorme, no lo habíamos podido concretar, y en el último show que estuvimos, yo tampoco sabía, ella tampoco sabía, nos encontramos en el show y fue una sorpresa también maravillosa de dos chilenos encontrarse en Japón. Además, Akari debutaba ese día
en Monday Magic. Y además me contó que era su sueño poder luchar ahí. Entonces fue como un momento súper bacán de chileno encontrándonos allá. Entonces como que sí, realmente la lucha es muy, en ese sentido, te da sorpresas muy cool. Qué bonita historia. Y acá también mandándole un gran abrazo y un saludo a Cari, que es, como mencionas, es otra de las representantes latinas que está Sí. todo el año en Japón. Ya va a cumplir 6 años dentro de poco. Una locura. Entonces, ahora vayamos un poco a esta parte, porque justo recuerdo que tú tuviste un periodo después de que ya estabas establecido, que volviste a Chile. Entonces, ¿cómo notaste estas diferencias, sobre todo saliendo del contexto pandémico, a cómo había crecido la escena chilena? ¿Te refieres a cuando yo ya vivía acá en España y después me llevaron a luchar a Chile? Sí, Sí, eso fue el 2023. Ahí, bueno, si bien ha sido un crecimiento que a veces va muy rápido y a veces se frena un poquito, porque creo yo que una de las cosas más mejores que le ocurrió a la escena chilena fue después de CNL, el del Campeonato Nacional de Lucha, que creo que llevó la lucha libre chilena a otro nivel. eh, Después de CNL como que no había pasado mucho que realmente significara crecer para la lucha libre chilena, hasta que llegó Trash con su producción, que fueron, no sé si 6 shows que se lograron hacer, Trash Producciones, eh, donde incluso se cerró, o uno de los últimos shows fue el mejor luchador de Chile. Tuvimos shows muy buenos y en esa empresa logré participar al principio, creo que en los 2 primeros shows. Después ya me vine acá a España y si no me equivoco para el sexto por ahí me contrataron de vuelta para poder estar en una fecha de los shows allá. Y creo que hasta ahí se estaba logrando muy bien todo, porque creo que se estaba logrando algo que es súper difícil e importante, que es tener una esencia. Creo que Trash logró juntar todo lo bueno que se había hecho antes, como la producción de CNL y otras cosas que se habían logrado, como el espíritu que tiene Clandestino, y lo había puesto junto. Trash logró, creo, hacer eso, que fue que se viera de un nivel de producción bueno y además con esencia. Entonces, como que el ambiente que se vivía en esos shows era increíble. Pero lamentablemente después ese proyecto se acabó y ahora como que se había detenido un poco, pero por lo último que he estado viendo, eh, si no me equivoco, Revolución Lucha Libre está tomando ahí como carta en el asunto y está tratando de hacer cosas, o sea, tratando de hacer eventos continuos en un venue pequeño, pero que eso también ayude a después, no tan seguido, poder hacer eventos más grandes con invitados internacionales en venues más grandes. También creo que creció algo importante en el norte de Chile, me va a matar RBX, si no me equivoco, sí, RBX, si no me equivoco, es una empresa nueva que salió en el norte de Chile, en Arica, y también creció, está tratando de hacer las cosas bastante de manera profesional, tanto así que, si no me equivoco, ahora en noviembre, desde Arica, para la gente que no conoce Chile, Chile es muy largo y es infinitamente difícil poder viajar, tenéis no sé cuántas horas de viaje desde Arica a Santiago. Iban a hacer un show, esa empresa ariqueña va a hacer un show en Santiago con Alberto del Río y con otros luchadores desde afuera. Entonces como que están pasando cosas, espero, porque no sé tanto la interna como lo sabía antes, porque obviamente una cosa es que se hagan este tipo de show, como no sé, como en la época en que fue Misterio Manía y todas esas cosas que sonaban como muy profesionales y como que crecían, pero realmente el crecimiento de la lucha libre va por otro lado, va por esto que te digo yo, como espectáculos hechos con talento nacional, para poder crear tus propias estrellas y que esas propias estrellas puedan realmente traer gente a los shows para que puedan haber más shows y así sucesivamente crecer. Porque en ese caso, por ejemplo, cuando se hicieron los Misterio Manía y todos los otros shows, era con talento internacional, que la gente iba a ver talento internacional y lamentablemente por ese talento internacional tenéis que pagar un montón, por lo tanto no genera, ¿cómo se llama?, un bienestar económico para la organización o la empresa. Por lo tanto, eso decanta en que la producción o se agote o no pueda pagar, o etcétera, etcétera. Y lamentablemente, si queremos llevar la lucha libre profesional donde sea,
es la manera de poder hacerla crecer. Creo que tu experiencia en diferentes periodos de la lucha libre reciente en este siglo se complementa bien con cómo ha sido la evolución un poco más rápida en los últimos años de la escena española. Ahora quiero volver justo a esta parte de la escena española. Tú vuelves a Chile, hemos visto mucha más actividad con más organizaciones y tratando de hacer eventos más o menos continuos, ¿no? Al menos una vez al mes. Tenemos organizaciones como Rayo, Resist, que hacen un par de shows al mes, lo cual también es positivo. Entonces, ¿cómo evaluarías el presente de la escena española? Mejor que años anteriores, o sea, definitivamente siento que sigue creciendo, está pasando, creo, el mismo efecto que te contaba que pasó en Chile, que fue en algún momento un volumen. Eh, Siento que lo que tiene que pasar ahora de ese volumen, porque si bien creo que el crecimiento de España puede ser mucho más exponencial, porque nosotros piensa que estamos en el fin del mundo y no tenemos nada cerca de donde podamos adquirir conocimiento, compartir conocimiento, facilitar producciones, nada. Estamos muy al fondo. En Argentina, que es un país grande, no tenían tanta cultura de lucha libre, entonces recién ahora está creciendo como para que empiecen a pasar cosas entre los países. Perú tiene un muy buen nivel de lucha, pero no tanto de producción, Bolivia también. Entonces era muy difícil poder gestionar, y el crecimiento, si bien ha sido hacia arriba, ha sido lento. Acá yo siento que puede ser mucho más exponencial, por geográficamente es mucho más sencillo traer talento alemán, español, italiano, francés, de donde sea, y no solo me refiero a talento, sino que también conocimiento. Entonces creo que estamos en un momento perfecto como para que se tomen las decisiones de poder ecualizar qué es lo que se quiere hacer, porque todavía, bueno, se cometen ciertos errores hay una escuela o sea, las escuelas que tienen empresas de lucha libre, esa síntesis, o no, esa como que vivan dos cosas al mismo tiempo, hacen que de repente se confundan ciertos conceptos. O sea, si tú estás pagando por clases de lucha libre, eso no quiere decir que tú vayas obligatoriamente a tener el derecho de luchar. Y también tú, como organización de lucha libre que tiene una escuela de lucha libre, no tienes por qué sentirte obligado a hacer luchar a todos. Tú lo que tienes que preocuparte como empresa de lucha libre es hacer los mejores shows posibles de lucha libre, y tú como escuela de lucha libre tienes que preocuparte de enseñar lo mejor posible a esos luchadores. Y punto. Entonces como que esa simbiosis era la palabra que estaba buscando. Es un poco complicada y hay que tenerla regulada, hay que ser claro. Yo de repente me costaba un montón en Chile también explicar estos mismos detalles que creo que son esenciales para hacer la diferencia, pero cuando viajé, por ejemplo, a Estados Unidos, yo lo vi y es como, o sea, así es. Si quieres que las cosas funcionen y nadie lo cuestiona y todos están felices y todos saben que así es. Y claro, después con el tiempo a uno se le empieza a olvidar, pero ahora fui a Japón y en Japón es mayor aún esa diferencia. Entonces amé Japón por eso, por su orden, por su disciplina, por su estructura, y lamentablemente todo funciona así. O sea, la disciplina que tú quieras tiene que funcionar en base a estructuras declaradas, ordenadas, disciplinadas. Ahora ese es el trabajo, yo creo, más difícil, porque como te digo, o sea, está creciendo todo a un volumen, no sé qué está pasando, pero están apareciendo muchos rings, y ya teniendo un ring, alguien se sube y ya cree que puede luchar o puede ser luchador. Subirse a un ring en los tiempos anteriores era una oportunidad que tenías, y después de que demostrabas y entrenando que te podías subir a un ring. Entonces creo que hay que nivelar ciertas cosas. Como te digo, ir a Japón fue una de las mejores cosas que me pasó, porque me hizo refrescarme con esa maravilla que significa el paso a paso, el ir escalando paso a paso para poder tener resultados, trabajar con la ansiedad de los talentos nuevos, o sea, talentos que, no sé, llevan poco tiempo y ya se suben al ring, pero no es por su ambición. O sea, su ambición tiene que estar, pero también tiene que estar el entendimiento de la gente que está a cargo para poder
controlar eso y que no todos van a tener las mismas oportunidades, no van a tener todos el mismo camino para poder tener los mejores resultados en todas las áreas, que además la lucha libre tiene tantas áreas. Vienes de una gira, primera gira por Japón, es una experiencia que a muchos mencionan que les cambia la vida. Entonces, ¿cómo es que esto se hizo realidad? Se hizo realidad gracias a dos factores, Rebelión y el gran Nosawa. Nosawa, leyenda de la lucha libre japonesa. Rebelión, yo creo que al nacer, si bien había venido ya de un proyecto anterior que por cosas de la vida cerró, agarró un muy buen relevo, muy buena energía, muy buen vuelo. Entonces como que ya estaba con muy buen pie para comenzar. Con harta dificultad lograron hacer las cosas bastante bien, entonces se transformó de inmediato como en un buen nido, en un buen punto. Y ese punto evidentemente atrae miradas, atrae opiniones, atrae cosas. Entonces han venido entrenadores de otras partes, tuvimos experiencia, Rebelión ha tenido un montón de seminarios con un montón de gente experta de otras partes, y entre medio de esos contactos aparece este maestro japonés y empieza a dar los seminarios, y ahí, bueno, pasa los seminarios, empieza a ver el talento que hay, y se empezaron a gestar en base a eso las posibilidades. El primero que abrió el camino fue Sosaya. Sosaya se fue por una temporada de 3 meses, no estoy seguro, pero él fue el primero que se fue, y luego, claro, nos fuimos nosotros, y como te digo, la experiencia fue increíble, pero claro, fue también porque vieron en nosotros que podíamos hacer algo que pudiera aportar también al espectáculo, porque finalmente por eso es una experiencia tan grande también, porque tú llegás allá y tú llegás a una cosa profesional, o sea, nadie está jugando, nadie está en ninguna otra cosa que no sea la profesionalidad. Y con eso me refiero a no hay egos, no hay nada, eres un profesional. Y eso creo que es radical. Por eso ahora, como te digo, estoy muy reencantado y muy reenamorado de todo eso, porque es con lo que siempre yo he tratado de llevar por delante y darme cuenta que cuando llegan estas oportunidades es fundamental poder plantarte de una manera profesional, y que la gente vea que tu trabajo ha sido profesional. O sea, anécdotas maravillosas que tengo para contarte ahí, pero cuando me las vayas preguntando van a ir saliendo. Entremos más a este mundo de lo que ha sido la experiencia en Japón. Primero por el lado luchístico, ¿no? ¿Cómo te sentiste y cómo fue la experiencia de estos combates en Monday Magic? También, bueno, debimos asistir a otros shows como espectador, ¿no? ¿Cómo ha sido vivir la lucha libre por allá? No fui o sea, no sabía qué esperarme realmente. Era en mi primera vez en Japón, no estaba tan en mi lista de deseos, entonces como que no tenía tanta expectativa o tanta visión de lo que podía hacer, solo lo que como que uno sabe, que son respetuosos, ordenados, etcétera, pero llegar allá y empezar, primero que nada, bueno, para la gente que no entiende tanto lo técnico, Japón se parece mucho más al estilo americano, ¿ok? Entonces, para mí siempre el estilo americano ha sido como mi base fundamental y es lo que yo enseño cuando enseño. Entonces, el estilo japonés está basado en el mismo estilo americano, y me refiero como con la gran diferencia que hay con el estilo mexicano, ¿ok? Para los luchadores lo van a entender, para la gente que no, tiende a tener que ver con algo técnico, ¿ok? Entonces, ya eso me daba como una tranquilidad, ya era como, ok. Y luego tuvimos la oportunidad ya de empezar a entrenar. Bueno, si no me equivoco, no, creo que no entrenamos antes del primer show. Creo que llegamos, pasó un día y de inmediato tuvimos el primer show. Entonces, como te digo, era llegar y entrar a un camarín de profesionales de inmediato, a un lugar de profesionales, con cámaras, con producción televisiva, con luces, con encargado de piso, director, guión, etcétera, etcétera, o sea, todo. Lo bueno es que, bueno, por algo también ocurrió, todos los que iban ya habían tenido experiencias en cosas similares, o sea, la Barcelona Blacklist, ya el Iker ya habían ido a Red Pro, ya habían estado en otras oportunidades en proyectos similares o parecidos. Entonces, como que entrar
eh, fue como muy, para mí por lo menos fue como tranquilo. No sé si tiene que ver también con la edad y con que uno ya ha pasado muchas veces por muchas cosas. No es primera vez que entraba a un camarín y era el extranjero, entonces como que también yo siempre fui mucho más tranqui, pero era muy enriquecedor darte cuenta que todo lo que haces o que has entrenado tiene un sentido en ese momento. Entonces fue muy cómodo trabajar en camarín y luego en el ring. Como, como que realmente fue llegar y de inmediato meternos en este mundo. Obviamente hay detallitos que uno de repente, o sea, pero que no tienen que ver con el todo, sino que tienen que ver con porque el espacio es así o porque aquí en esta empresa se hacen las cosas así, entonces como que, pero son detalles que uno va agarrando rápido. Y el general, el como total, fue muy fluido, muy fluido. La primera lucha, si no me equivoco, fue un 5 contra 5 además. Entonces, fue muy dinámico, muy entretenido. Mi primera experiencia, o sea, escuchar público japonés alrededor, era volver atrás al 2008 cuando yo veía videos increíblemente de Marafuji, Kenta, o que salían como los compilados de las mejores luchas, y yo veía sus luchas que tenían en Prime o en, o en Noah, y que veía y que escuchaba este público que es completamente diferente al público que hay en Chile, es completamente diferente al público en España, al de Estados Unidos, al italiano, etcétera. Pero sentirlo es muy cool, pues muy así, no sabéis cómo van a reaccionar. Yo me gusta mucho eso, me gusta mucho estar al tanto de lo que está pasando a mi alrededor, no estoy solo pendiente de lo que está dentro del ring, sino que me gusta estar escuchando qué se está diciendo. Evidentemente no entendía nada, pero sí vais captando de a poco cuál es la emoción que van entregando. Y eso fue alucinante, eso me alucinó mucho, de empezar a sentir, de hacer esas conexiones, mirar abajo, que te miraran, que reaccionaran, eso me gustó. Y ahora en el tema ya quizá no tanto luchístico, digamos, vivir en Japón es completamente diferente a vivir en España o en Chile. Es, como tú ya mencionaste, es una cultura muy diferente a la occidental o en muchas partes de esa zona del mundo. Entonces, ¿cómo fue vivir por allá? Amé vivir, creo que Japón, o sea, Tokio en realidad, que fue donde estuvimos nosotros. Tokio es un lugar maravilloso para vivir, comida exquisita, la gente es maravillosa, es muy respetuosa, es limpio, no es costoso. Lo único costoso era el transporte, pero lo demás todo lo encontré económico. Lo encontré un país maravilloso. Con respecto a lo que tiene que ver culturalmente, comentaba acá con amigos, dos cosas que fueron las reglas que más me costaron cumplir es no hablar tan fuerte, porque yo hablo muy fuerte en el transporte público, y lo otro era no comer en cualquier parte, comer en la calle. Esas cosas allá no se hacen, no. Si bien la gente puede conversar en el transporte público, no es la norma, no es la regla, es como la mayoría de la gente va muy en el celular o durmiendo, no se habla mucho o muy alto en el transporte público, y no se come tampoco. A mí me da hambre a cada 5 minutos, entonces como que tenía que bien cronometrado todo para no estar comiendo en la calle. Me impresionó el orden, me impresionó cómo funcionaba todo, comida muy rica, muy rica. Vivir realmente creo que perfectamente podría, si bien lo pensé, obviamente era como, podría pasar mucho tiempo, pero tal vez no vivir para siempre, o sea, no vivir por mucho tiempo. Conversábamos con amigos mexicanos que nos hicimos con Dragon Bane y Alpha Wolf, unos cracks, bueno, y Galeno, nos pasamos a compartir un ratito con ellos en Cabarines y conversábamos, y claro, ellos llevan temporadas de 6 meses, 9 meses, y luego vuelven a México, tienen otras giras. Creo que una dinámica así es bastante llevable, porque realmente, bueno, también nos hicimos amigos de Alexander Titus y de Charlie, que son estadounidenses, viven en San Francisco, y también se pegan temporadas de 6 meses, 2 meses, un mes, etcétera. Eh, y está bastante como llevable poder llevar así, porque como te digo, uno que yo soy latino, sí necesitáis como, por lo menos acá, que ya en Barcelona, creo que echaría más Barcelona de menos que Chile, porque ya en Barcelona como que ya me siento mucho más en casa,
que lo que me siento en Chile. Entonces como que echaría mucho de menos Barcelona. Y, y en general, como te digo, es maravilloso. O sea, el respeto, la preocupación por el otro, la amabilidad. Para mí eso es fundamental también. La gente es muy amable y hace mucho más grato todo. O sea, que sean amables. ¿Cómo fue la convivencia? Porque tú no fuiste solo, fuiste con otros compañeros de la escena Así española, es. también por allá. Con una tropa de mandriles, pues. No, bien, la convivencia fue súper buena. Yo les advertí, por ser el más grande, yo en algún momento me iba a saturar de ellos, pero solo eso significaba que me iba a callar y me iba a alejar. Eh, Porque claro, ellos con toda la juventud que tienen, andaban muy arriba todo el tiempo, buenísimos para hablar. Joey Torres, como dijo Cito Sánchez, habla hasta debajo del agua, así que de repente yo ya me callaba y me quedaba, cuando salíamos a caminar, yo me callaba y me quedaba un poquito atrás. Y le decía al Cito, hazte cargo de tu taxi. Y no, pero súper, súper bien. Disfrutamos bastante. Eso también es súper importante. O sea, eh, como en la lucha, como en los stands y todo, poder compartir bien con un grupo es súper importante. O sea, si vaya a pasar 6 meses conviviendo con alguien, te da lo mismo que sea el mejor luchador del mundo, el mejor stand del mundo. Querés que sea alguien agradable de poder compartir y vivir esos 6 meses. Entonces también es algo súper fundamental, que ahí tiene que ver con las cosas domésticas, o sea, ser ordenado, no molestar, ser ubicado, etcétera, etcétera. Y no, los chicos súper bien, como te digo, así obviamente cada persona es diferente, cada uno tiene sus tiempos, sus distracciones, etcétera, como que pudimos convivir muy, muy bien. Además era un mes, pero que fue un mes bastante acotado porque vivíamos en la misma habitación, entonces como que estábamos bastante juntos todo el tiempo. Pero nos arreglábamos, de repente salíamos a trotar algunos, salíamos a entrenar otros, otros se iban al ring, otros se iban a pasear, etcétera. Como que hicimos una vida bastante cómoda entre los cinco. Yo sé que en Barcelona hay mucha vida nocturna, hay mucha fiesta. Entonces, ¿cómo fue ese lado Buena por pregunta allá? me hacer. Qué buena pregunta me hace el señor. Bueno, sí, pues, al ser la primera vez que viajaba a Japón, y para la gente que no me conoce, la vida nocturna me gusta mucho, eh, por eso Barcelona me gusta tanto, pero obviamente no iba a salir en la semana, así que dije, teníamos 3 fines de semana, y mi estrategia fue como, quiero ojalá vivir como 3 experiencias diferentes de vida nocturna los 3 fines de semana diferentes. Entonces, el primer fin de semana fuimos como yo me imagino que debe ser como el local más o el venue más popular, con música súper comercial, pero muy grande. Eh, Recuérdame el nombre de donde están todos los locales de fiesta, que era el centro. El centro de Tokio, que ya lo olvidé cómo se llamaba el lugar, pero es donde están la mayoría de los lugares para ir a bailar. Y fuimos a uno de esos y, o sea, acá en Barcelona hay muchos lugares, pero lo que me gustó de allá era que era muy producido. O sea, a nivel de luz, a nivel de música, a nivel de ambiente, a nivel de sonido, de espectáculo, porque habían cosas que pasaban. O sea, no era solamente que el DJ estuviera tocando música, habían varios DJs, los DJs interactuaban con la gente, las pantallas se veían maravillosas, había un VIP que podíais tener tu propio como espectáculo, salían chicas a bailar en un escenario, después salían unos astronautas, la iluminación era maravillosa, después tenía ahí espuma, entonces como que la producción completa era muy, muy pro, muy, muy, muy pro. Eh, entonces eso fue el primer fin de semana. Luego el segundo fin de semana coincidió con que había una fiesta latina que se hacía en Tokio, así que fuimos a la fiesta latina y ahí obviamente fue como volver un poquito más a las raíces, sentirte un poquito más en tu casa, escuchar mucho más Bad Bunny, encontrarte con mexicanos, con colombianos, dominicanos, etcétera. Los chicos se encontraron con españoles, se encontraron con españoles de hecho de Barcelona, así que ahí estuvieron compartiendo un rato, pero claro, eso fue como mucho más latino y a diferencia del otro no tenía tanta producción, sino que era la música, el venue y la buena iluminación. Y el último fin de semana, que últimamente, bueno, y acá en Barcelona le agarré mucho gusto a la música electrónica, traté de llevarlos a todos que fuéramos a un venue electrónico, pero duraron muy poquito, así que se fue la mayoría, yo me quedé,
y a nivel de sonido, iluminación, lo cual significa la experiencia, creo que está increíble. O sea, de acá de Barcelona creo que me falta un lugar solamente, que es el más pro que me han dicho que es el de acá de Barcelona, pero por lo que yo he visto en redes, creo que ese, que fui en Tokio, no era ni siquiera de los más grandes y el nivel de sonido, iluminación y experiencia era increíble. Tenía 3 pisos, no, era maravilloso. Así que pensaba que eran mucho más discretos y no, por lo que alcancé a tantear, eh, era bastante pro. Ahora llegando acá a Barcelona, le comenté a un amigo que le gusta bastante la noche, lo que falta comprobar es si acaso eso ocurre todo el año y todos los días. O sea, si acaso esa vida es real todos los días, que es más o menos lo que pasa acá en Barcelona, que al final en Barcelona tú podrías salir todos los días. Entonces, como que en Tokio, sí, los fines de semana por lo menos, encontré que la vida nocturna era muy, muy buena. Obviamente, por ejemplo, en el caso del primer día, era mucho turista, o sea, era mucha gente extranjera. En el segundo fue mucha más gente latina y en el de la electrónica creo que ahí se equiparaba un poco el público. Ojalá puedas repetir y confirmar en todo caso si es algo que siempre sucede o es algo diferente. Ahora, para cerrar este capítulo en Japón, quiero volver al plano luchístico porque tuviste combates importantes contra luchadores de renombre. A muchos o algunos de estos ya los habías visto por videos en YouTube, digamos, o en alguna plataforma. Entonces, ¿cómo fue compartir ring con, por ejemplo, Kaito Kiyomiya, el as de Noah, o Naomichi Marufuji, un genio de la lucha libre, Masaki Mochizuki, o el futuro de Noah como Daikyo Dashima? Gracias, Pedro, porque me vaya a ayudar un montón con los nombres, porque yo tengo muy mala memoria con los nombres. Pero no fueron solo los talentos de allá, sino que lo que te decía, pudimos compartir también con el Titus, que son talentos jóvenes, con el Charlie de México, con Galeno, con Dragon Bane y con Alpha Wolf. Y claro, efectivamente, para mí por lo menos el capítulo más increíble fue estarme dando la mano con Marufuji y que estuviera haciendo el olé. O sea, porque no sé, bueno, para la gente que no ha visto las luchas, esa era nuestra premisa. O sea, el canto del olé olé apareció en todas las luchas y hicimos hasta el final que la gente cantara el olé olé. Incluso en esa lucha, Marufuji y los otros luchadores también cantaron el olé olé. Para mí, como te digo, ese fue el momento más emblemático porque realmente era alguien que yo, en 2008 te estoy diciendo, por ahí, veía videos de él luchando en estos compilados de las mejores luchas, donde, no sé, veía luchas de Daniel Bryan con Cesaro, las mejores luchas de Japón, salía él, junto con Kenta, como te decía. Y aparte, estando allá, me di cuenta también de como decís tú, el actual campeón, creo que, repíteme el primer nombre que dijiste, de llama El as de Noah es Kaito Kiyomiya. Kiyomiya, que fue, si no me equivoco, en la primera lucha que nos enfrentamos a él, y es top one, o sea, está arriba, y claro, enfrentarse de tú a tú con ellos, como te digo, poder hacer un buen trabajo, para mí era muy satisfactorio, porque como te digo, como que no estaba ese nerviosismo ni esa como ansiedad, sino que venía muy desde la calma, a hacer el trabajo que uno hace nomás, porque como que ya lo hay hecho y es lo que te llevan. Entonces como que encontrar y coincidir, porque por ejemplo intercambios en el ring tuve con Kiyomiya, tuve con Marufuji, tuve con el chico de un talento joven de Cruza Roja, ¿cómo se llama él? Él es Daiki Odashima. Daiki es una máquina, pues Daiki es una máquina. Había otro chico que me gustó mucho también enfrentarme con él en el ring, si no me equivoco su apellido era Tanaka, obviamente me acuerdo por el otro Tanaka, pero o algo así. Soy muy malo, como te digo, con los nombres en general, así que en japonés soy peor aún. Pero realmente nos dábamos cuenta que estábamos luchando con la creme de la creme. Después nos invitaron a ver un show de Noah y claro, veía ya los mismos a los que nos habíamos enfrentado en los shows como del venue grande, en Noah. Realmente estuvimos codeándonos con lo mejor y eso fue increíble, fue realmente alucinante.
Perfecto. Entonces, ya nos estamos acercando al fin del 2025. Quería saber qué objetivos tienes para el 2026. Voy a sonar como un viejo, pero realmente creo que eso empieza a pasar con la experiencia. No sé si siempre he sido así, pero ahora estoy muy en el modo de que dejo que las cosas vayan fluyendo, como que hay que seguirse preparando para que cuando las oportunidades ocurran uno esté preparado. Entonces, estoy muy abierto, bueno, evidentemente espero que este viaje, este tour que tuvimos en Japón, abra muchas más puertas acá en España, a los 5 que fuimos, o sea, evidentemente una experiencia increíble que te deja mucho más arriba, como aparte de las otras experiencias que ya tengo. Entonces, como que estoy muy tranquilo a que las oportunidades se sigan presentando, seguir ayudando a que la escena acá en España siga creciendo, seguir ayudando a Rebelión, a Cabaret, bueno, a RCW. Y todas las empresas Riot, Resist que me contraten, Tyrus, Cantabria, etcétera, como que todas las empresas que me quieran en sus shows, poder ayudarlas de la mejor manera, que es como haciendo bien mi trabajo, que es como sé ayudar. Eh, entonces como que estoy muy tranquilo, muy relajado, como ahora como sopesando un poco todo esto que pasó, porque estoy con esa sensación como de que soñé que fui a Japón, como que soñé todo lo que pasó, porque fue realmente cambiar tu día a día, un mes completo, y vivir la vida de una persona que, pero lo tiene todo en la vida. O sea, te levantáis, lucháis, la pasáis bien, comís rico, turisteáis, volvís a luchar y así vais repitiendo todos los días. Entonces, como que realmente fue un sueño hecho realidad y ahora como que realmente darte cuenta que lo viviste, que pasó, analizarlo, etcétera, como que sopesarlo. Así que para el futuro solamente que se abran la mayor cantidad de oportunidades, seguir ayudando, como te digo, bueno, Rebelión sobre todo, que es mi casa, pero como siempre, bueno, y siguiendo con lo que te decía al principio, que eso, que sea mi casa, no significa que es en el único lugar en el donde voy a estar, sino que mi premisa principal es siempre donde me requieran y sean profesionales para poder contar conmigo, van a contar conmigo. Así que eso, como y ojalá que eso se extrapole también a Europa, porque como te digo, en 2018 estuve en Italia, pero ya ahora como que creo que me gustaría, ya estoy más establecido también, como ya tengo un trabajo más como que me permite poder hacer más cosas, entonces eh, poder salir un poco, Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda, estaría maravilloso. A representar a España además, increíblemente representar a España, ya no sé si represento tanto a Chile, porque ahora con el Olé ya creo que me lo voy a quedar. Podría decir que estás un poco nacionalizado, ¿no? Sí, 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 nacionalizado luchísticamente, soy súper nacionalizado, y me la pasé muy bien representando a España, saliendo con la bandera, era igual como eh, distópico, así era como surrealista que el chileno saliera con la bandera, pero también tiene que ver con el trabajo que uno está dispuesto a hacer. O sea, lo vemos en WWE cuando, no sé, a Kofi Kingston lo presentaban que era de no sé dónde y después lo presentaban que era de otro lado. Como que uno como performer tiene que estar dispuesto a tratar de sacarle el mejor partido. Y a mí me dijeron España y digo, acá, hagamos el olé, o sea, hagamos el olé, hay que hacer el olé y ahí hice un par de oles en las luchas. Ahora, para finalizar, ¿tienes algún mensaje para tus fans viendo esto? Para mis fans, siempre muchas gracias por el apoyo, porque tengo fans alrededor de todo el mundo y una de las anécdotas más bonitas que bueno que tocó al final fue haber podido conocer a un fan e ilustrador, que tengo contacto con él hace 8 años creo, que me hizo la primera ilustración, pero ahí seguimos en contacto, Hiro Kojima, eh, y que cuando supo que iba se puso muy contento, no me dijo nada y el último show llegó y me hizo 2 ilustraciones con mi perfil nuevo, con la camiseta, con todo el outfit, me hizo 2 versiones, una con lente y una sin lente, y me las trajo además impresas al show, al último show. Y fue un momento bastante emotivo para mí,
cuando nos encontramos porque te das cuenta que la lucha libre es muy bonita y genera cosas muy mágicas. Me ha dado amigos muy importantes, muy importantes en la vida, la lucha libre, que no me refiero solamente a los luchadores, sino que fans que con la vida se han hecho amigos, aparte de los amigos que en la lucha libre me ha dado. Entonces, como que realmente agradecerles porque con ese comentario, con ese like, con ese apoyo, con esas buenas palabras, con esa buena vibra, es con lo que a uno lo alimentan como para poder seguir, porque al final como que es retroalimentación, porque cuando te ven te dicen, weón, te admiro, las cosas que hay hecho, la vida que hay tenido, cómo lo hay hecho, cómo vives, etcétera, etcétera, y eso para uno es súper como enriquecedor de poder ser como un referente para que la gente tenga una mejor vida, tenga una salida, un escape para poder disfrutar del día a día. Así que gracias a todos mis fans. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Eddie, y esperamos poder verte pronto. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Hasta la próxima.